Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar sobre una pregunta que ha perseguido a los autores de libros desde mucho tiempo atrás. Y esta es, cuando escribes ya sea cuento o novela, ¿tu historia está basada en la realidad o es pura ficción? Bueno, pues en torno a esta pregunta decidí seleccionarles a un par de autores que son de mi gran agrado y que me gustaría mencionarles un poquito de su contexto. Uno de ellos es Lewis Carroll. Lewis Carroll, el famoso autor de Alicia en el País de las Maravillas y de Alicia a través del espejo. Se habla mucho de que la protagonista de estas historias es una niña que se llamaba Alice Liddell y que fue realmente vecina de Lewis Carroll en algún momento. Y también se sabe que en un viaje en lancha que emprendieron por un río, el autor, Alice y sus hermanas, allí fue donde el autor decidió desencadenar esta historia y ocurrió lo que ahora conocemos como Alicia en el País de las Maravillas, por primera vez. Sin embargo, hay una historia más oscura que se teje en torno a esto, que es unas fotografías que se encontraron posteriormente de una niña desnuda que se semejaba a Alice Liddell y pues se sabía que Luis era fanático de la fotografía. Entonces siempre se ha relacionado mucho esto con los dos personajes y se habla de que había una relación bastante extraña entre ambos. Otro ejemplo se los pongo con Betty Smith, que es la autora de Un árbol crece en Brooklyn, que es una de mis novelas favoritas. Esta autora hace este libro y al año siguiente, además de que se vuelve bestseller, se hace una película de su libro. Y esta mujer siempre se le relacionó mucho con la historia, con su protagonista, por ser una niña que vivió en Brooklyn en condiciones semejantes de pobreza a las que la autora verdaderamente vivió. Recuerdo mucho una escena donde la protagonista asiste a un festival protestante y la organizadora se para al frente de un escenario, sube a una niña rica que trae un vestido azul y trae una muñeca con un vestido igualmente azul y dice que va a regalar esa muñeca a una niña pobre que se llame igual que la dueña de la muñeca, que se llamaba Mari. Entonces dice la organizadora: ¿hay alguna Mari aquí? Y ninguna de las niñas, a pesar de que había tal vez 300 Maris presentes, ninguna quiso levantar la mano por pena a que se les reconociera como pobres, porque pues sabían de toda la discriminación a la que iban a estar sujetas. Sin embargo, la protagonista tenía tantas ganas de tener una muñeca y se narra que tal vez fue la única muñeca que tuvo en su vida, que decidió levantar la mano. Entonces la muñeca fue para ella, pero también los abucheos y los gritos y el apodo de mendiga que le atribuyeron los asistentes por ser una niña que pues desafortunadamente había ganado una muñeca, pero a costa de ventilar su pobreza. Otro ejemplo lo tengo con Cervantes, que se habla mucho de que al final de la novela del Quijote, el Quijote deja de ser el Quijote de la Mancha justo en la playa de Barcelona, donde también Cervantes se cuenta que tuvo una gran desilusión, porque él tenía sus ambiciones puestas en la realeza, formando parte, pues porque ya saben que allí había pues oro, ¿no? Allí era donde estaba el dinero y él ya estaba pasando una situación bastante lamentable económicamente. Entonces fue hasta Barcelona para ver si tenía una cita con la realeza y esto no pudo ser posible. Lo único que dicen que le tocó ver fue las velas zarpar de aquella playa de Barcelona. Entonces se relaciona siempre mucho el final de la novela con la verdadera triste historia de Miguel de Cervantes. Y bueno, pues también tenemos por otra parte historias como Diario de Ana Frank, que sin duda, pues ya desde el nombre de diario, ya lo estamos relacionando con la vida privada y aparentemente narrada por una niña de cómo fue su infancia en medio de una guerra que nos marcó a nivel global. Sin embargo, todas estas historias, pues finalmente yo las atribuiría más a la fantasía que a la realidad. Exactamente, aun cuando un autor de verdad se propusiera hacer su verdadera biografía,
estamos de acuerdo que yo creo que a nadie nos gusta que se ventile nuestro lado más lamentable. Y todos lo tenemos. Entonces, como esto nunca va a suceder, pues difícilmente vamos a encontrar un solo libro que de verdad nos narre una supuesta realidad, suponiendo la realidad como la visión de la perspectiva de una sola persona, que en este caso pues es el autor de la obra. Entonces yo echaría por la borda esta pregunta, invitaría a los que la hacen a que dejaran de hacerla porque finalmente pues realmente no tiene ningún sustento ni sentido. A mí me parece muy lamentable a la fecha que personas que son fanáticas, por ejemplo, de Juan Rulfo, sigan buscando Comala, ¿no? Y sigan buscando los huecos y pues el montón de cosas que pudieran estar relacionadas con lo que realmente él nos quiso decir en esas historias, en esas páginas. Y yo creo que es bastante absurdo. Yo que escribo historias, les cuento que sí, mis historias están muy basadas en la realidad, en realidades que yo viví, en cosas que me pasaron, argumentos, diálogos, personajes que sí existieron en mi entorno, pero la mayoría se vuelve ficción, porque finalmente yo no estoy pretendiendo contarles algo real, les estoy pretendiendo contar una historia única e irrepetible, algo que pues se produjo acá en mi cabeza. Y estoy seguro que los demás autores harían lo mismo. Imagínense poder viajar a los mundos que nos planteó Julio Verne en sus viajes, pues sería ya imposible, ¿no? Porque finalmente el mundo como lo conoció Julio Verne ya no existe. Ya pasaron 200 años, entonces es muy difícil que nosotros podamos reconstruir esos escenarios. Y sin embargo podemos construir nuevos a partir de lo que nuestra imaginación nos permite. Esa es la maravilla de la literatura. No querer buscar lo que realmente sucedió, ni querer buscar el espacio físico, concreto, la piedra exacta donde se sentó el protagonista, sino buscar esas piedras mentales, abrir un hueco y decir, vamos a dejar pasar mi creatividad, mi imaginación, mi capacidad lectora y creativa, porque en realidad el lector se vuelve un creativo cuando logras reconstruir toda una atmósfera en torno a los libros que lees. Los espero la próxima semana para una historia más.